Ahora me escuchan. Hola, hola. Ahora sí, ok, perfecto. Bueno, de nuevamente les digo bienvenidos, perdón por el problema técnico, bienvenidos, gracias por estar acá usando su tiempo para escucharme un poco contar de mi historia. Antes de todo, le quiero agradecer a Growth Factory y a Ana en representación por haberme invitado a ser parte de estos webinars. Primero les cuento un poco de Growth Factory. Growth Factory es una plataforma educativa internacional que está enfocada en ayudar a profesionales de la tecnología a que se conviertan en emprendedores exitosos. Tiene muchos años de experiencia y práctica y han ayudado a mucha gente, a cientos de personas. Así que bueno, es un honor que me haya invitado a mí para ser un representante de lo que es una experiencia como emprendedor en tecnología. ¿Okay? Así que bueno, sigamos con la presentación. ¿Para quién está orientada esta presentación? Para quien quiera escuchar en términos generales, pero digamos, estimo que muchos de los que están presentes acá van a ser profesionales de la tecnología, gente que hace desarrollo de software, ingeniero de software, QA, user experience, gente que está un poco en el lado de negocio o de desarrollo de definición de producto como product managers, emprendedores o gente que está ya en sus primeros pasos de emprendimientos y bueno, ese tipo de... Pero en términos generales, digamos, mi objetivo de esta charla, siendo una persona que ya tiene bastantes años, es tratar de transmitirles un poco cuál ha sido mi experiencia y humildemente ver si eso resuena en ustedes. ¿Okay? ¿Cómo va a ser el webinar? El webinar va a durar más o menos 1 hora y media, en donde voy a contar parte de mi historia y experiencias. Muchos de ustedes ya han hecho algunas preguntas en antemano cuando se registraron. Algunas cosas probablemente las voy a ir respondiendo durante la charla con lo que cuente y después, pero vamos a tener una sección de preguntas al final. Manténganse activos en el chat, participen en las encuestas que se hagan y bueno, vamos a tratar de que la pasen bien en este tiempo y sea interesante para ustedes. Bueno, antes de decirle qué soy, le digo quién soy. Soy Dan Hirsch, nací en la provincia de Buenos Aires, Argentina, hace 55 años. Estoy casado con una bella mujer, Gabriela. Tengo casado hace 28 años, en poco tiempo voy a cumplir 28 años de casado. Tengo un hijo de 26 años. Tengo 3 perros en este momento, llegué a tener 5, pero ahora tengo 3 perros pequeños y peludos y ruidosos. Y hace 19 años vivo en Córdoba. Un poco voy a contar de por qué estoy en Córdoba hoy y hace 19 años acá y cómo llegué a Córdoba, dando un poco de vueltas por el mundo, no directamente de Buenos Aires. Pero eso es lo que soy, un poco nerd, o bastante nerd, depende de la perspectiva, lo van a ver notar por el fondo. En el frente hay cómics, también amante de la tecnología, no un early adopter, pero una persona que se rodeó de tecnología desde hace muchísimos años. ¿Qué soy? Bueno, soy una profesional de la tecnología hace más de 35 años. Ahora en un rato voy a contar un poco cómo se cuentan esos 35 años. En mis estudios soy doctor en Ciencias de la Computación, estudié en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires. Me especialicé en temas de ingeniería de software, incluido en las áreas de investigación en las que trabajé y también en lo profesional, en el desarrollo de software. Y métodos formales que son metodologías técnicas, digamos, de base matemática y lógica para describir sistemas de computación. Del punto de vista también profesional, he sido CTO y cofundador de 5 startups. Les voy a contar un poco más de eso. Las actuales son Bliss Divorce, Skater Elephant y SKRB. También parte de mi rol actual, como parte de las empresas Skater Elephant y SKRB, es que soy CTO fractional.
no un concepto no tan conocido en Latinoamérica, pero sí más en Estados Unidos y en Europa, en donde uno puede ser CTO o CXO, también, no sé, Chief Revenue Officer, Chief Marketing Officer, en tiempo parcial. Y en este momento soy fractional CTO de 3 startups en Estados Unidos y una acá en Argentina. ¿Sí? También es decir, soy asesor, advisor, mentor de fundadores y otras startups y equipos en general. Mi vida se divide, y ahora voy a entrar en detalles, en tanto la industria, pues siempre trabajé en la industria de software, entonces como ingeniero de software, entre trabajar en la industria y también fui profesor e investigador universitario. Trabajé en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de Pisa, Imperial College de Londres, ahora voy a contar un poco más. Soy miembro fundador del Centro de Desarrollo de Software de Intel acá en Córdoba, y eso es lo que me trajo hace 19 años a Córdoba. Y bueno, en toda esa vida he escrito papers, he tenido patentes, en fin, ahora les cuento un poco más. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de mi camino emprendedor, la creación de las empresas que mencioné y algunas más, y algunos otros temas de cómo encontrar tu nicho y conseguir tus primeros clientes, cómo delegar, cómo formar un equipo. Pero voy a hablar de una, ya les voy diciendo, voy a hablar desde una posición un poco más, no voy a decir viejo porque no soy viejo, porque mi familia lo sabe y voy a ser confidente con ustedes. Mi plan hasta hace unos años era vivir 120 años, ahora con la tecnología mi estimado es 140, por lo tanto tener 55 años todavía me pone en una posición joven, también desde el punto de vista del espíritu, del cuerpo más o menos, pero bueno, eso también se va arreglando. Así que bueno, sigamos adelante. Acá viene la parte en donde cuento mi historia de cómo llegué a hoy, cómo empecé. En vez de poner una lista de bullets con cosas, preferí poner estas imágenes y ese disclaimer, porque la realidad, que antes de entrar en el detalle, es no pretendo que lo que yo cuente sea, y nada de lo que diga de acá en adelante, sea algo que sea la regla para ustedes para tomar como una regla. Ahí el disclaimer que puse es: cada camino es único y lo que me funciona a mí, tiene sentido para mí con mi historia y no necesariamente se replica al igual para los otros. De hecho, cuando me invitaron de Growth Road a esta charla, vi algún video, me compartieron algún video de algunas charlas anteriores y fueron interesantes. Había algunos emprendedores, vi videos de algunos otros emprendedores, algunos de Colombia, que estuvo muy bueno, el webinar, con un camino completamente diferente. O sea, hablando con la parte mía más científica, digamos, no consideren que esto se trata de aplicar inducción, ¿sí? Caso 1 Dan, caso 2 emprendedor B, entonces eso es lo que se replica y es la historia de éxito. Depende mucho de lo que es tu historia y cómo la vas construyendo, el espejo retrovisor, y lo que es que tenés vos como visión hacia adelante. Y lo sinuoso es a propósito, porque, digamos, van a ver de lo que les voy a contar ahora, de que la historia es bastante, digamos, sinuosa, no de muchas bifurcaciones, según mi perspectiva, pero sí sinuosa. Hace más de 35 años que trabajo, porque empecé a los 18, cuando terminaba mis estudios secundarios, que fueron en lo que llaman Argentina industriales, y fui técnico, me recibí de técnico en electrónica. Mi primer trabajo estuvo como pasante en el centro de fabricación de impresoras ProPrinter de matriz de punto, eso marca los años, de IBM en Buenos Aires. Luego de eso me contrataron, eso fue en el último año de la secundaria, me contrataron para seguir trabajando en ese laboratorio donde testeaba, pero no software, testeaba el hardware de las impresoras. Fue mi primera experiencia laboral
que fue muy interesante porque era parte de una corporación, era IBM, no era cualquier cosa, y tuve mi primer destello de lo que es trabajar en una corporación. Después de eso he trabajado como programador. Después empecé en ese mismo momento, en el 1990, empecé la universidad, la carrera de licenciatura en Ciencias de la Computación en la Universidad de Buenos Aires, que es de todas las carreras, no era ingeniería, era licenciatura, es una carrera un poco más, entre comillas, de orientación científica, más allá de que la mayoría, muchos de los que estudian esa carrera también terminan en la industria, pero tiene una orientación más de base en matemática. Eh, y mientras que estudiaba, también seguí trabajando, trabajé como programador, terminé como gerente de sistemas de una agencia de publicidad y televisión de Buenos Aires. Eh, y luego cuando llegué al final de mi carrera de estudiar la licenciatura, eh, mi decisión fue estudiar, seguir estudiando para hacer mi doctorado y hacer una carrera científica. Más allá que fue siempre en el área de ingeniería de software, o sea, muy cercano a la industria. Eh, Mientras tanto, seguí trabajando justamente por esa cercanía, seguí trabajando, aparte porque en Argentina uno necesita trabajar y ganar dinero. Seguí trabajando en consultoría, en ingeniería de software, calidad, hasta que, bueno, empecé mi doctorado en el año 1996, a 97 más o menos, no, 98, perdón, 1998. Y terminé mi doctorado, ahí trabajé también durante ese momento, ese tiempo, trabajé también como investigador y llegué a ser profesor en la Universidad de Buenos Aires. Y al mismo tiempo sigue trabajando en la industria como consultor, siempre adquiriendo experiencia en la industria del software. Cuando estaba terminando mi doctorado, se me ocurrió fundar mi primera startup, de la cual voy a hablar un poco después. Se llama Safe Software Technologies. Éramos 3 doctores. Ahora voy a contar lo que pasa cuando 3 doctores se unen. Y en ese momento también llegó la crisis del 2001 en Argentina y eso hizo que se fundiera básicamente mi startup y estaba terminando mi doctorado. En ese momento, dado que mi director de tesis o mi codirector de tesis era un profesor muy conocido de la Universidad de Pisa en Italia, me ofreció irme a trabajar justo con la crisis de investigador en proyectos de la comunidad de la Unión Europea en Italia y me mudé en el año 2002 a Pisa, ya trabajando completo en la academia. Mientras tanto me casé, tuve un hijo, tuve una perra, bueno, o sea que la vida sigue también, ¿no? Después en Pisa estuve 4 años, en el año 2006 me estaba yendo de Pisa a trabajar, o me fui de Pisa en el año marzo de 2006, de Pisa al Imperial College de Londres en Inglaterra. Y en el entretiempo me llamaron a principios de ese mismo año 2006, que primero pensé que era spam, pero fue muy gracioso eso, de Intel, me mandaron un mail, pero que no tenía mi nombre, parecía, señor, queremos hablar con usted, Intel. Pensé que tardé en darme cuenta que no era spam, y la empresa Intel, una de las empresas más grandes de tecnología del mundo, estaba interesado en hablar conmigo. Entonces, de todas maneras, yo me tenía que mudar a empezar a trabajar en Inglaterra. Me fui a Inglaterra en marzo de 2006. Todavía mi esposa y mi hijo estaban en Italia, porque mi hijo había empezado primer grado y tenía que terminar el primer grado. Y en el tipo me entrevistaron. De hecho, me hicieron fue gracioso porque me hicieron ir de Pisa a Chicago para entrevistarme 3 días ida y vuelta. Y después no supe más nada. Entonces tuve que empezar en Imperial College. Y un día, en mayo, 2 meses después de empezar en Londres a trabajar, en que todavía no estaba mudado, y mi esposa no estaba conmigo ni mi hijo, mando un mail simplemente de protocolo para agradecer, porque nadie me había contactado por haberme considerado, y me dicen, espera, queremos hablar con vos, y me hicieron una oferta, y tenía que decidir, y me dieron
que tenía que decidir. En una semana sí volví a Argentina, mientras que todavía no me había terminado de mudar a Inglaterra. Bueno, en eso, esa decisión, que les cuento, fue una decisión no muy fácil, dado que fue remoto con mi esposa en otro país, en Italia. La tomé y decidí volver a Argentina en el año 2006. ¿Por qué decidí en el año 2006? Mucha gente se diría, ¿por qué volviste a Argentina? Porque la evaluación que hice fue voy a ser uno de los fundadores del primer y único centro de desarrollo de software de Intel en Latinoamérica. Una de las corporaciones más grandes del, del mundo. Más de 100.000 empleados, referente como marca y como empresa de tecnología. Era una linda aventura. Y bueno, no, en su momento estaba en Argentina, no había pensado irme a Europa, me fui a Europa. No había pensado irme de Italia a Inglaterra, me fui a Inglaterra. No pensé irme de Inglaterra a Argentina y volví a Argentina. Eso es una lección que yo tengo personal de mi vida, digamos. Uno hace un plan, pero como todos ustedes, los que trabajan en tecnología, ya saben que tienen que desarrollar con metodologías ágiles, la vida tiene que ser ágil. Pueden hacer un plan, pero las cosas tienen que ser ágiles y tomar decisiones tal vez de repriorización en el momento. Y eso aplica también para la vida. Volví en el año 2006 a Argentina, justamente para ser uno de los primeros que entró en el centro de desarrollo de Intel. Y bueno, fue una experiencia impresionante. Trabajé ahí por casi 13 años. En el medio Intel compró a McAfee, la empresa de ciberseguridad, el centro de Argentina, que llegó a ser de más de 300 personas y por el cual pasé por diferentes grupos. Se convirtió el centro de Argentina, trabajó más y más en ciberseguridad, hasta que en un momento Intel, algo que pasa muchas veces en la corporación, volvió a básicamente escupir McAfee para afuera, la absorbió y después la vendió, digamos, entre comillas, para afuera de vuelta, se creó McAfee y el centro de Argentina se convirtió en McAfee. Eso fue en el año 2017 y bueno, en el año 2017 trabajé 2 años en McAfee. McAfee era una empresa interesante. En todos esos años pasé de ser un contribuidor individual, o sea, trabajar yo mismo bajo mi propia responsabilidad, a manejar equipos que fueron de 4 a 150, 200 personas. Fue una gran experiencia. Conocí gente extremadamente inteligente, capaz, y me dio a aprender a trabajar en una corporación un montón de cosas y herramientas que las utilizo al día de hoy. Pero llegó un momento que me cansé de la corporación y en el año 2019 decidí volver a mis raíces y me convertí en el CTO y cofundador, aunque, ahora lo voy a contar un poco después, no fui cofundador originalmente, de otra empresa, Bliss Divorce, de Estados Unidos, en donde el CEO me conocía de trabajo que habíamos hecho. Yo había contratado a su empresa, que es especialista en Market Research, en Intel. Y bueno, renuncié y me convertí en el CTO de Bliss Divorce. Armé un equipo de desarrollo desde Argentina para una startup en Estados Unidos y construimos un producto que al día de hoy sigue existiendo, del cual estoy muy orgulloso. Luego, en los últimos años, en Córdoba, fundé un par de empresas, Skater Elephant y SKRB, y vamos a pasar con eso a la siguiente slide. Las últimas empresas que fundé son Skater Elephant, una empresa de tecnología que combina tecnología y creatividad para ayudar a empresas y startups en su innovación y transformación digital. Eso incluye roles de lo que mencioné, desde ser fractional CTO, no solo yo, sino también otros en mi organización, hasta desarrollo completo de productos o asistir en innovación en general e inteligencia artificial. Y SKRB, lo más nuevo, Skater Elephant es mi empresa. SKRB es un lindo experimento que llamaría, que sigue hoy y que es un hub, un paraguas, un hub de empresas, en la cual Skater Elephant está incluida, que trata de unir diferentes empresas que tienen diferentes cualidades. Por ejemplo, incluye una agencia de creatividad,
que también es socia de Skater Elephant, es marketing y branding, creatividad, marketing y branding. Incluye una empresa de especialista en data, en datos. Incluye una empresa recientemente especialista en tokenización y el metaverso. Entonces tratamos de combinar nuestras capacidades para dar más valor a nuestros clientes, ¿sí? Y generar valor entre nosotros. Es interesante, veremos cómo resulta. Bueno, un poco de acá llego a la historia de cómo se creó. Cuando todo el template me puso Grosgrove, decía cómo se creó mi empresa. Bueno, yo ya creé 5 empresas e incluyo también ASDC, que es el Argentina Software Development Center, el centro de desarrollo de Intel, porque también empezó como una startup. Pero bueno, vamos un poco por partes. Mi primera empresa fue Safety, Safe Software Technology, en el año 2000 a 2001. Una empresa fundada por 3 doctores. En ese momento, doctores sin tanta experiencia en la industria, aunque todos teníamos experiencia en la industria, porque todos trabajábamos en ingeniería de software. Y lo que queríamos hacer en Safety era, lo que vendíamos era métodos formales, que es usar lógica y, digamos, matemática, para describir sistemas y validar que funcionen correctamente. Un desafío, porque en esa misma época, recién las empresas estaban entendiendo lo que era el testing, ¿okay? Estaban empezando a entender QA y testing. Entonces, venderle matemática, obviamente que teníamos que describirlo. Ahí empieza un poco el tema del discurso de cómo uno presenta sus ideas, ¿no? No lo llamábamos métodos formales. Inventamos un nombre que se llamaba Ingeniería de Verificación o Verification Engineering. Fue interesante. Una de las lecciones principales que tuve de esa empresa es: 3 doctores no son buenos para una empresa solamente. Vos necesitas complementar con alguien que sepa de negocios y vender. Yo era el que estaba más del lado perfil que podía vender, pero todavía en esa época no tenía tan desarrollado esas capacidades. Entonces, por un lado, nos empezamos a dar cuenta, pero tarde, de que necesitábamos un complemento de alguien que tenga una visión más de negocio, ¿sí? Como parte del grupo de socios fundadores. Pero bueno, después llegó la crisis del 2001, debo decir. Incluso tuvimos un inversor ángel, que era una organización, un grupo que estaba relacionado con universidades en Buenos Aires. Nos financió una parte, conseguimos un angel investor, pero llegó la crisis del 2001 y no pudimos sobrevivir. Nuestro angel investor no sobrevivió y nosotros tampoco sobrevivimos. Así que bueno, ahí fue cuando me fui para Italia. Bueno, después pasó la vida, llegó la siguiente startup, digamos, que ayudé a construir y de la cual me siento muy orgulloso, es ASDC, es el Centro de Desarrollo de Software, en el año 2006, donde volví a Argentina y fue la razón por la cual estoy en Córdoba hace ya 19 años, y que empezó, está bien, era el centro de una corporación como Intel. Y vivimos bajo el contexto y escenario y la plata que uno tiene en una corporación. Pero al mismo tiempo era un centro de desarrollo de Intel, uno de los tantos en el alrededor del mundo, porque Intel tiene centros alrededor de todo el mundo, en Argentina. Digamos, no voy a usar una palabra vulgar, pero digamos en muy lejos del mundo. Entonces había que pelearla. Un grupo de excelentes profesionales y gente que trabajó y que conocí, de los cuales aprendí muchísimo. Y lo primero que el director del centro hizo, que fue la persona que me contrató principalmente, fue ponerle un nombre a un centro de Intel, crear una marca para Argentina, para luchar dentro de una corporación que tenía centros mucho más gigantes y principales. Le puso un nombre al centro Argentina, algo que ningún otro centro en el mundo había puesto. Y bueno, fue una experiencia excelente de vida corporativa. También debo decir que Intel era como un Disney.
y yo siendo una persona que no le gusta tanto que le digan qué hacer, tuve la libertad de, además de mis proyectos, salir a buscar proyectos propios. Trabajamos de hecho en un grupo de innovación desde Argentina, en donde creábamos startups adentro de Intel y sacábamos desde la idea hasta sacarle un producto con marca McAfee o Intel al mercado, cosa que era muy interesante y es donde también seguí aprendiendo de cómo crear una startup, porque tuve que pichar a fondos internos de Intel para tener esos fondos. Bueno, luego Cdfend fue una startup que mientras que trabajaba en McAfee, que la creé que en realidad no fui un fundador, ayudé al CEO, fue una empresa de seguridad física, con cierto desarrollo de software. Fue muy interesante también. Lo que saqué de ahí es conocer a una persona excelente y profesional que al día de hoy es mi amigo y aprendimos diferentes cosas relacionadas con seguir aprendiendo con cómo crear una startup. Pero no tuvo mucha atracción y el CEO y fundador se cansó, digamos, y bueno, no tuvo éxito desde el punto de vista de negocio. Pero siempre son excelentes oportunidades. Y Bliss Divorce, una de las cosas que más orgulloso me siento, empecé como CTO, en este caso sí he tenido un poco de funding inicial, es una startup en Estados Unidos, y con mi contribución, que fue realmente crear un producto que lo que haga es ayudar a las personas que se divorcien de una manera más sana y más barata, con menos costo y en mucho menos tiempo, lo logramos y creamos un producto que al día de hoy funciona. Si quieren pueden ir a blissdivorce.com y pueden incluso hacer sign up y probar la primera parte de lo que es el proceso de disclosure de sus posesiones. Bueno, y después Skater Elephant y SKRB, como les comenté. Así que bueno, esta es la experiencia sobre la cual después les voy a contar algunas otras cosas más. Relacionado cómo encontrar el nicho, digamos, lo hago sobre la base de estas startups que hice. Bliss Divorce. El nicho fue, no soy un experto en divorcio, yo tuve que aprender a cómo se divorcia la gente para desarrollar ese producto, pero la necesidad de los fundadores originales y de los que empezaron esto, que era un grupo de abogados y algunas personas expertas en el área de legal tech en Estados Unidos, era la necesidad de modernizar un proceso que era el mismo hoy y que en la parte de legal con abogados sigue siendo lo mismo que hace 200 años, en donde igual lo que se genera es un montón de discusiones, los abogados no porque sean malas personas, sino porque el proceso lo fuerza, se genera mucha discusión y pelea. Entonces, el planteo era cómo hacerlo más barato, cómo hacerlo de manera más ágil y cómo usar tecnología, que es lo que usamos, algorítmica e inteligencia artificial, para resolver el core de lo que es un divorcio, que es lograr que dos personas lleguen a un acuerdo. ¿Okay? Porque en la parte de papeleo en Estados Unidos vos podés presentar, incluso sin abogado, los papeles a un juez y no necesitas abogados. Pero el chiste es que tiene que estar todo acordado, si no el juez va a decidir cualquier cosa. Entonces, por vos puedes decidir cosas por la pareja que ninguno de la pareja quiere. Entonces, usamos técnicas de resolución de disputa para llegar a un acuerdo y con ese acuerdo ahí mandarlo al juez. Muy interesante, tecnología muy interesante que seguimos evolucionando al día de hoy. Bueno, de Skater Elephant y de SKRB ya les conté un poco, pero desde el punto de vista de nicho y cómo conseguir los primeros clientes, la clave acá existe en este mundo todavía muchas empresas que no tienen las capacidades tecnológicas y de innovación internamente. Entonces, lo que hacemos es ayudar a esas empresas, en especial en esta fase de AI, que a que puedan dar esos saltos de transformación. Y la pregunta ahí,
y con la AI que hago es que justamente la transformación digital hoy de empresas ya no son pequeños pasos como lo era hasta hace unos años. Hoy la diferenciación a la que fuerza la AI y lo que permite la AI es dar saltos de no ir de a pequeños saltos, sino dar saltos de a 3 o 4 o 5 saltos al mismo tiempo en esa transformación, lo que hace que las empresas que no hagan esos saltos van a diferenciarse de sus competidores mucho más rápido. Eh, sobre cómo conseguir tus primeros clientes en empresas como Skater Elephant y SKRB que ayudan a otras empresas en B2B, realmente eso depende mucho de cada uno y del contexto y el tiempo, pero hoy en día hay que trabajar el área de lead generation a través de las redes sociales, LinkedIn, por ejemplo. Eso yo lo hago continuamente, pero también hay que construir una red. Parte de las experiencias que he tenido con todo esto es que parte de lo que uno tiene que trabajar es construir su network, porque esa network, hablando del espejo retrovisor, en el futuro te va a servir para conseguir algunos de esos primeros clientes. Muchos de estos clientes, a veces los primeros clientes vienen por referencia, porque te conocen cómo trabajaste vos en una empresa, y después decidiste emprender con tu empresa, pero esa experiencia y esa gente y clientes que conociste trabajando como empleado en una empresa, te pueden abrir las puertas después de tu primer cliente en el futuro, ¿sí? Cómo ser exitoso con esos primeros clientes es escuchar a esos clientes, entender qué es lo que necesitan y saber ejecutar rápido y bien para demostrar el retorno de la inversión de que ese cliente está haciendo sobre vos. Obviamente eso depende también, si estamos hablando de casos como Bliss Divorce, que es B2C, orientado a consumer, lo que hay que hacer es entender claramente a quién es tu user persona, ¿sí? Hacer formalmente, siempre que trabajo con startups, en este caso, donde desde el principio, desde el origen, soy muy riguroso en el uso de metodologías, en este caso suelo aplicar lo que es Lean UX, en donde hay que estudiar y entender las user personas, el buyer persona, de a quién estás tratando de identificar para poder definir el MVP de tu producto que vas a lanzar y después ahí validarlo con tus clientes. Pero tenés que tratar de entender cuál es el journey, cuáles son el target principal para el cual vos estás tratando de resolver un problema a través de construir un MVP. ¿Vale? Consejos para nuevos emprendedores. Bueno, un poco se basa en mucho de lo que he estado diciendo desde el principio y en base a mi experiencia. Esto tal vez se hubiesen esperado algo distinto, pero lo que yo quise poner acá es lecciones aprendidas, ¿sí? Que no necesariamente las aprendí por el lado bueno, ¿ok? Por ejemplo, el primer punto, cuidar con quién te asocias, no regalar títulos. Eso significa, no cualquiera es fundador en una startup. Por tener una idea y ser parte de tener una idea, todos pueden tener ideas. Llevarla adelante y ejecutarla y convertirla en una empresa, que esa empresa cree un producto, es una cosa, es algo distinto. Es un tema muy sensible y muy complejo, porque incluso se pueden juntar, en mi experiencia de las startups que le mencioné, en CDFN conocí al fundador porque soy una persona muy curiosa. Vi un artículo en un diario, no lo conocía al fundador, le escribí por LinkedIn, le dije, tomemos un café y me convertí en su CTO, porque me gustó la idea y me cayó bien. En otras, en Skater Elephant y en Bliss Divorce, mis socios son gente a la cual yo conocí en ese camino que recorrí y con la cual tenía confianza y que respetaba mucho. ¿Está bien? Pero igual, no hay que regalar títulos. Siempre hay que, el título de fundador hay que cuidarlo. Pueden empezar
y tener título de fundador, pero el chiste que más allá de darse títulos de fundadores, hay que contribuir de manera visible en los proyectos que ustedes tienen. Y también es importante y recomendable, difícil, nuevamente lo digo, no es una situación difícil, uno, tratar lo más temprano posible, definir objetivos que para los diferentes fundadores y que quede en papel y que la porción de empresa que le correspondería, que se dividirían entre los fundadores, esté atado al cumplimiento de esos objetivos. De vuelta, no es tan fácil hacerlo, es fácil decirlo, pero no tan fácil hacerlo, por ejemplo, cuando son amigos o compañeros de la facultad, etc. Así que bueno, eso es muy importante, porque después muchas startups fallan y emprendimientos fallan no porque no consigan clientes, porque no tengan plata, fallan por problemas entre los socios y entre los socios fundadores. Eso se relaciona con el cuidar el equity, no regalar tu empresa, ¿está bien? Cuiden a quiénes son sus socios fundadores, con quién se asocian, cómo reparten el equity. También cuiden cómo entregan ese equity a advisors, inversores, de vuelta, cuiden equity para sus primeros empleados, donde le van a pagar un sueldo, pero hablando de retención, una cosa es, el sueldo paga el trabajo de hoy, el equity lo que hace es la retención del mañana, es dar, digamos, un reconocimiento a que si vos seguís trabajando en esta empresa y apostás junto conmigo, tengas o no un sueldo, seas quien fuese, ese reconocimiento es, sos parte de esta empresa con aunque sea pequeño porcentaje de equity. Y en relación con no regalar títulos también, no regalen el título de CTO o cualquier otro CXO, pero especialmente el CTO, hablando con profesionales de la tecnología. Un desarrollador o un ingeniero de software no es un CTO. ¿Sí? Esto puede generar discusiones, pero un CTO es una persona que tiene que definir la estrategia tecnológica de una startup o emprendimiento alineado con la estrategia de negocio que el CEO y el resto de los fundadores definen. Tiene que crear un equipo que sea capaz de crear un producto alineado con esa estrategia y tiene que liderarlo. No necesariamente tiene que poner líneas de código. Dependiendo de la circunstancia, puede ser alguien que sea hands-on, pero la realidad es que si por mucho tiempo un CTO está metiendo código nada más, no está haciendo de CTO, no está haciendo bien su trabajo. Tiene que enfocarse en ayudar a alinear la estrategia tecnológica del hoy y el mañana junto a las personas que manejan el negocio y desarrollan el negocio en la startup. Y tiene que ayudar a desarrollar ese negocio. ¿Está bien? Construir network, fundamental. Si son emprendedores, si quieren ser emprendedores, quieren crear su empresa, alimenten desde ayer su red, ¿ok? Tienen que seguir alimentándola continuamente, alimentándola y cuidándola. No significa que dediquen todo su tiempo a eso, pero lo que tienen que hacer es construir red, ¿sí? Conocer gente, ir a eventos. Si son emprendedores, están en el mundo de startup tecnológico, vayan a eventos, conozcan a otros en su ecosistema. Nada se puede lograr solo. Entonces también van a conocer gente que comparte mismas situaciones, no se van a sentir tan solos y van a poder ayudarse entre ustedes. El equipo es todo, ¿sí? Esa es mi opinión personal. Puedes hacer todo un producto que quieras, pero si tu equipo no es un equipo sólido, nunca vas a llegar a ser un buen producto. Cuiden el equipo inicial de que se une a su emprendimiento, ¿sí? En general a mí lo que me gusta es empezar con gente senior y muy poca, dentro de las posibilidades, porque también hay que atraerlos, o hay que tener dinero, o hay que atraerlos de otra manera, pero bueno, mi ideal es eso y lo que he tratado de hacer siempre y que me ha funcionado. Creer en vos y en el equipo está relacionado con eso, tenés que creer, creer, sos el primer role model y sponsor y vendedor, no solo hacia afuera, sino también adentro de lo que estás haciendo. Entonces tenés que creer en vos. Escuchar, pero tomar la decisión vos. Lo que le sirve a otro no necesariamente le sirve a vos. Eso también se relaciona cuando hacen fundraising. Hay mucha gente que va a opinar. Yo cuando hago mentoreo, le digo a la misma gente que le hago mentoreo,
escuchen lo que yo les digo, otro mentor con otra experiencia les va a decir otras cosas, pero que tal vez chocan con lo que yo les digo. Al final del día ustedes son los emprendedores, ustedes están poniendo el cuerpo y el alma, entonces los que tienen que tomar las decisiones, estén o no de acuerdo y tienen que evaluar la opinión de otros, son ustedes. Ustedes tienen que tomar las decisiones, con todos los riesgos, con la posibilidad de fracaso o de éxito. Tomar riesgo informado, o sea, tomen riesgos, pero no se tiren al precipicio, al menos sin saber si hay una palangana o un vasito con agua abajo. Puede ser que sea solo un vaso, pero tengan cierto entendimiento de lo que, de lo que están implicando las decisiones que están tomando. ¿Sí? Fallar rápido y no temer fallar, van a fallar. O sea, como es imposible evitar que haya bugs, es imposible que no vayan a fallar, porque están yendo por un camino complejo y difícil. No le tengan miedo a eso, pero traten de fallar lo más rápido posible, darse cuenta y actuar en ese aspecto. Y si hace falta, pivotear. ¿Ok? Si parte de ese fallo o de ese entendimiento de esos clientes que lo quieren, tienen tienen que entender y tienen que tomar una decisión de, no sé, por alguna razón, lo he visto ejemplos de, empezaron como B2C, están apuntando al consumidor y se dieron cuenta de que en realidad es mejor venderle a las empresas para después llegar al consumidor de otra manera. Bueno, se dieron cuenta, prueben, pivoteen y prueben en ese nuevo camino. ¿Okay? Conozcan el problema que quieren resolver a tu usuario y a tu cliente. Es lo que dije. Cuando empiezan, no se pongan a hacer un MVP de algo que ustedes piensan que le va a gustar a la gente o que resuelve un problema. Entiendan, estudien primero, tómense el tiempo antes de poner una línea de código y con un proceso formal o menos formal entiendan a quién le van a vender, quién es esa persona, ese buyer persona y ese user persona, porque uno puede ser, en caso B2C, puede ser, el buyer persona puede ser muy distinto del user persona, de quien lo use con quien lo pague. Pero entiendan claramente y estudien un poco eso y cuál es el journey, cuánto tiempo toma y qué decisiones y pensamientos tienen esas personas para llegar a usar y comprar el producto que ustedes quieren construir. ¿Okay? No subestimar el timing. En otras palabras, el factor suerte. Sí, existe. Lo que uno llama suerte también es una cuestión de timing. En mi primera empresa, Say Software Technology, yo creo que estuvimos más temprano de lo que debería, éramos temprano en nuestra época. Estábamos vendiendo, lo estábamos logrando, después hubo un factor externo que nos mató, pero estamos tratando de vender algo de métodos formales, como conté, cuando todavía estaban tratando de entender qué era el testing. En Bliss Divorce, hace 4 años, cuando empezamos con esa empresa, decir de que iba a usar inteligencia artificial y tecnología para resolver automáticamente los conflictos, era extraño, no resonaba. Hoy, si probablemente lo charlo con con ustedes en un café, y me van a decir que estoy usando AI para resolver automáticamente, sin intervención humana, los problemas, las decisiones y conflictos en un divorcio o en cualquier otro escenario, van a decir, suena razonable, la IA, lo que estoy viendo, es capaz de hacer eso. ¿Okay? Es una cuestión de timing y suerte. O sea, la timing, que tal vez muchos hablan de suerte, bueno, es el timing, es estar en el momento justo. No significa que empezar temprano no es malo, pero tal vez lleva más esfuerzo hasta que llegar a este punto en donde capaz hoy va a ser mucho más fácil explicar lo que ustedes están haciendo. Y el último, muy importante, que puede parecer una pavada a muchos, tal vez los más jóvenes, porque, digamos, dan muchas cosas por sentado, no quiero sonar a viejo, pero es cuidar su salud y la de los que rodean, los equipos y sus familias. Emprender es muy difícil. Tienen que tratar de tener un balance. Más allá de que yo también lo hago y lo he hecho, tengo que trabajar 12, 14 horas diarias, sí, pero tengo que cuidar mi salud, porque también de mí, si soy un fundador en un emprendimiento, de mi salud, depende de que yo esté bien, dependen muchas otras personas. ¿Sí? Las personas que trabajan con ustedes y que los miran a ustedes para que los guíen, y la familia que ustedes tienen atrás, que también los acompaña y los ayuda también en este proyecto.
¿Cómo delegar tareas y formar un equipo? Cuando me pensé en esta slide, al final del día puse, en vez de hablar de libros y de hecho en una de las charlas de otros webinars hablaban de Radical Candor, que es un buen libro. Les puedo hablar de lo que se llama Situational Leadership, que es aplicar la estrategia de liderazgo dependiendo de cada uno de los escenarios. Es uno de los primeros cursos que hice en Intel, y siempre quedó muy grabado en mí, desde una técnica directiva que tal vez la necesitan hacer con gente más junior, porque necesitan la gente junior que ustedes les digan qué es lo que tienen que hacer para que aprendan, porque también los están entrenando, a gente más senior que trabaja con ustedes, en donde tienen que delegar y solamente tener puntos de sincronización. Entonces son diferentes maneras de liderazgo, pero al final del día hay toda una base, todo se basa sobre una sola cosa. Es una cosa base que es la confianza. Por eso decidí poner la definición de la confianza. Si ven ahí, dice, es la esperanza y seguridad firme de que se tiene en una persona, cosa o en uno mismo también, cuando uno muestra confianza en sí mismo, refleja eso en su equipo. Creer en la fiabilidad, verdad o capacidad de alguien, de algo, de alguien, incluso sin tener control sobre el resultado del futuro. No tener necesariamente control. O sea, vos tenés que delegar. Y para delegar tenés que tener confianza. Y es fundamental delegar. Porque si sos una persona que trata de estar sobre todo, por ejemplo, en un emprendimiento donde hay poca gente, en donde tenés un equipo ayudándote a desarrollar un MVP, mientras que el equipo desarrolla el MVP, tu responsabilidad, por ejemplo, como CEO, como fundador, y también como CTO, es entender cómo voy a hacer este negocio exitoso. Encontrar esos primeros clientes, saber cómo venderles, asegurarme de que lo que el equipo está construyendo sea lo que realmente se necesita. Entonces, sí o sí vos tenés que, todo se basa sobre la confianza, porque si no, no es posible delegar, no es posible liderar. ¿Está bien? ¿Y qué significa eso que puse? Perdón, sobre aprendizaje, bueno, parte del aprendizaje esto fue en la corporación, que no reniego de la experiencia de la corporación, les puede dar experiencia, eh, la experiencia de llegar a liderar hasta 150 o 200 personas, no es tan fácil de adquirir. Y eso te fuerza a delegar, claramente, porque no hay manera de estar directamente relacionado con esa cantidad de personas y con esa complejidad y con clientes muy grandes, digamos, y en este caso alrededor del mundo. Y en startups, porque comenzás con múltiples roles, pero después tenés que, lo que te dije, tenés que empezar a ayudar a vender, ayudar a crear negocio, ayudar a definir. Entonces no puedes estar en todo al mismo tiempo en el detalle. Entonces no queda otra que delegar. Con la IA, ¿qué hago? Bueno, la IA en este caso, ¿por qué puse esta pregunta? Porque todo el mundo pregunta eso, digamos. La IA no es lo más importante hoy, debo decirlo. Es importante desde el punto de vista de cómo está afectando todas estas cosas. Hoy la IA te permite acelerar mucho estos procesos, te permite dentro de un equipo que, por ejemplo, en el desarrollo de software, ya las cosas cambien mucho, ya hoy tienen que cambiar mucho. Si tienen una empresa que desarrolla tecnología, sus desarrolladores, su equipo de ingeniería tiene que tener la asistencia de inteligencia artificial para desarrollar, porque es la expectativa, ayuda a incrementar la productividad y hay una competencia. O sea, les guste o no les guste, hay una competencia y hay que tomarlo en tu vida diaria. Como fundador, CTO, CEO, etcétera, también. O sea, la IA te acelera la productividad y te va a permitir ser más ágil y poder tal vez lograr mayores objetivos más rápido con menos funding, menos budget. ¿Okay? ¿Cómo es un día operando en una empresa de tecnología? Y bueno, para una persona en un rol como el mío es mucho gestión de proyectos, clientes y delivery. Como les conté, soy fractional CTO de 4 startups. ¿Cómo logro hacer eso? Y porque con la experiencia, los años, por ejemplo, la experiencia corporativa de manejar mucha gente, he aprendido a delegar mucho, a confiar
en mis equipos, a confiar incluso si fallan, pero en confiar en que la solución va a ser encontrada rápida y cuando es necesario intervenir. Eso también se llama empower the people, ¿ok? Hay que empoderar a las personas y a tus equipos para que tomen decisiones ellos. Porque también mucho de lo que me lleva es esto, desarrollar la red, lo que permite alcanzar nuevos clientes y entregar las cosas en tiempo y forma. Así que también tengo que gestionar los proyectos. El balance entre una visión a largo plazo y operaciones del día a día, eso es sí, porque un error que cometen muchos es que los coma el día a día. ¿Está bien? A veces no queda otra, nos pasa a todos, a mí también, pero la realidad es que la realidad es que hay que balancear, porque parte de tu trabajo de liderazgo es no solo ver lo que está pasando hoy, sino preparar el camino y el terreno para lo que se viene, ¿sí? ¿Qué voy a estar haciendo el mes que viene, en un año? ¿Cómo vendo? ¿Cómo expando a nuevos clientes? ¿Y cómo traigo nuevos proyectos para que nuestros equipos puedan seguir teniendo trabajo? Entonces hay que balancear eso. Fundraising, relacionado un poco, y lo que acabo de mencionar es relacionado con la tarea del fundador, socio, CEO, CTO. Y el fundraising en un emprendimiento, cuando tienen que hacer fundraising, no necesariamente pueden tratar de crecer orgánicamente, pero en algunos momentos tal vez se necesitan hacer fundraising, o más temprano o más tarde, para acelerar el crecimiento de su empresa. En ese aspecto, perdón, voy a leer una pregunta ahí. Bueno, ahora te contesto. La tarea de fundraising en un emprendimiento lleva mucho tiempo. Si van a emprender el fundraising, requiere mucho esfuerzo, concentración y trabajo antes de llegar a hablar a un venture capital o un angel investor. ¿Ok? Tienen que hacer un análisis de a quiénes le van a ir a pedir plata, si son el mejor target, si a ellos les interesa el tipo de cosas que hacen ustedes, si invierten en la fase de su emprendimiento que están hoy, si están en pre-seed, seed, serie A, serie B, hay diferentes, y la tesis de esos inversores. Todo eso tiene que hacer un análisis con tiempo. Y eso lleva, probablemente si son varios socios, la recomendación que tengo es una persona, probablemente el CEO, es el que se tiene que dedicar full a hacer fundraising. Y si ya tienen un producto, un MVP, o están desarrollándolo y lanzándolo, el resto de los fundadores tienen que encargarse de llevar adelante esa operación. Pero alguien va a tener que casi dedicarle full time a hacer fundraising para que sea exitoso. Y de nuevo, con la IA, ¿qué hago? Lo que se relaciona a lo que mencioné es, la IA ayuda a incrementar la productividad. No es el santo grial, pero respondiendo a esa pregunta antes que me la hagan, porque la hicieron en las preguntas iniciales mucha gente, es aprovechar la IA como herramienta de incrementar la productividad. No, perdón, fundraising, recolección de fondos. Ahí preguntaban qué es fundraising, perdón. Sí, mi pronunciación en inglés no se entendió bien. El fundraising es juntar fondos, inversiones para lograr inversiones para tu empresa. ¿Está bien? Ahí hay una pregunta que justo veo, es difícil mientras que charlo terminando las preguntas, pero ¿cómo balanceo los pros y contras cuando tenés que desvincular a alguien sobre el que ya no tenés confianza? Es una decisión difícil, pero la realidad es que hay una frase, dice, hire slow, fire fast. Contratar lento, despedir rápido. Si no necesariamente que puede ser una cuestión de performance, porque tenés que contestar, despedir a alguien. Ahí dice porque no le tenés confianza. La confianza se puede romper porque no hace entregas o porque tal vez las personas también son seres humanos. Como dije que hay que cuidar el equipo, puede haber razones personales que esa persona no esté performando bien. Hay que entenderlo también, pero también vos tenés que manejar un negocio, entonces a veces tenés que tomar decisiones difíciles, que son las más difíciles. Yo he tenido que echar gente siendo manager de equipos y no ha sido una situación fácil. Y he tenido que tomar acciones para la mejora de performance de gente que no estaba performando adecuadamente y que estaba perdiendo mi confianza justamente y lo pudimos dar vuelta. Está bien,
pero por eso se trató el tema de la confianza. Hay que mantenerla en todo momento, digamos. Pero también hay que hacer lo de desvincular a alguien. Hay que ser sincero con la persona. Eso se relaciona con el libro Radical Candor, en donde no hay que decorar la cosa, no hay que ser agresivo ni nada, pero dar feedback. La gente que trabaja con vos espera tu feedback. Bueno, malo, regular, espera que le digas si está haciendo un buen trabajo. También es muy importante el reconocimiento, porque si solamente vas a decir cuando las cosas están mal hechas, eso no funciona, digamos. Hay que hacer un reconocimiento del trabajo cuando está bien hecho, y también hay que dar feedback rápidamente y con buen con buen timing, digamos. No puedes esperar 2 meses a decirle a alguien que no hizo algo bien 2 meses atrás. Tiene que ser en tiempo y forma, dar el feedback adecuado y ver si eso se puede remontar o no. A veces tal vez es simplemente cambiar el rol de trabajo. ¿Por dónde empezar? Bueno, cuando estaba pensando en esto, también pensaba en mis experiencias, es empezar pequeño y rápido. Hay que empezar pequeño y validar rápido. Di algunos ejemplos. Buscar un socio complementario, ser un emprendedor único es muy difícil. Traten de buscar socios. Consigan ese primer cliente antes que inversión. Tal vez, depende un poco de los casos, pero es posible conseguir ese primer cliente antes que una inversión, pero también puede ser el salir a buscar una inversión. En las startups que yo les mencioné que he creado, en algunos casos en Bliss Divorce tuvimos inversión inicial, porque los socios originales ya habían juntado plata entre ellos, eso nos ayudó. Eso hizo que me contrataran a mí inicialmente. Después me convertí en socio fundador por las contribuciones que tuve. Pero en Skater Elephant, SKRB, fuimos los socios poniendo primero nuestro esfuerzo y consiguiendo clientes, trayendo clientes para después construir la empresa. Crear cultura desde el primer día, no voy a entrar mucho en detalle, pero digamos, se trata un poco de todo lo que hablé antes de confianza y crear equipo y cuidar el equipo. Hay que crear una cultura sólida y sana. Construir redes, ya lo expliqué, lo sigo repitiendo porque es fundamental, pero también sumérjanse en su ecosistema emprendedor de donde vivan, porque nadie lo puede hacer solo, es muy difícil. Elijan bien su equipo, como dije, yo tengo la fortuna de tener grandes socios y equipo. Siempre me rodeé de personas más inteligentes que yo y gente que admiro dentro de lo posible, pero creo haberlo logrado en la mayoría de los casos, y eso me ha dado muchas alegrías. No todo es éxitos, pero digamos, ese punto ha sido muy importante para mi experiencia. Y el último, que no es poca cosa, diviértanse. Diviértanse porque que eso no significa, como puse ahí, sufrir, porque ser emprendedor se sufre mucho, es estrés. Y yo lo sigo viviendo día a día, pero es lo que me da, lo que me energiza, lo que a mis 55 años me sigue habilitando a crear empresas, a hacer CTO de founders no sé, en cualquier parte del mundo y ver esa pasión de otras personas como ustedes queriendo crear nuevas cosas, lo que me lleva a tratar de ayudarlos y eso me divierte. Para mí es lo que me da alegría de venir a trabajar todos los días en todas estas cosas. Así que lo que le da la gasolina a la pasión de cada uno de nosotros, al menos en mi caso. Entonces, diviértanse, asegúrense de divertirse. Así que bueno, llegamos a la parte de Q&A. Nos queda media hora. Voy a ver un poco las preguntas, a ver si hay preguntas que... acá tengo, denme un segundo, de que fueron recogiendo gracias a la gente de Growth Drop. No, hay algunas preguntas que... ¿Hay que venir del área tech para poder levantar una startup? No,
no hay que venir del área tech para levantar una startup. Primero de que no toda startup necesariamente es tecnológica. En mi experiencia y donde yo vengo, y tal vez muchas de las empresas que estoy hablando son empresas tecnológicas, se llama empresa de base tecnológica. Pero vos podés tener una startup, conozco por ejemplo, una startup en el área de agricultura que está usando tecnología y podría, y dependiendo del tipo de cosa que hace, sea de una empresa tecnológica, pero también he conocido una startup que cría moscas especiales para tratar orgánicamente residuos y no contaminar la tierra. Eso es una startup de Deep Tech, podría ser, pero no, ni siquiera, no tiene tiene tecnología desde el punto de vista de todo lo que está, la ciencia que está por detrás, pero digamos, es relativo, está bien. Lo que sí necesitas si vas a ser una empresa tecnológica es tener una pata tecnológica. Ser un fundador no tecnológico diciendo que vas a crear una empresa tecnológica o de base tecnológica, si vas a ir a buscar fondos, es muy difícil de creer. O sea, si yo te tengo que evaluar, te voy a preguntar quién es tu CTO. ¿Está bien? Déjeme ver. En tu primera empresa, ¿cómo manejaste el asunto legal de contratos? No entiendo muy bien la pregunta, pero si se refiere a la parte que comentaba de que entre los fundadores hay que tratar de ser lo más riguroso posible entre los objetivos, eh, en lo posible, sí, he preguntado y consultado con abogados especialistas en startup, hay mucha de esa gente, y en eso que yo menciono, el ecosistema emprendedor, a que les digo que se sumen, van a poder encontrar una caja de resonancia para ese tipo de preguntas, e incluido, por ejemplo, abogados, como por ejemplo lo hay acá en Córdoba, donde de hecho un abogado muy conocido en el que ayuda a muchas startups y trabaja con startups, que es mi abogado y que lo conozco hace muchos años. Pero también, y después está la IA. La IA hoy responde, tiene mucho conocimiento. Entonces, con cuidado siempre, hoy ayuda a muchas cosas por ejemplo, les doy un ejemplo. Antes había que usar, hay que preguntar quién tiene un NDA, qué sé yo. Hoy yo puedo ir y preguntarle a la IA ChatGPT, por ser cual, o Gemini, ¿me puedes escribir un NDA que sea para esto y para lo otro? Y bueno, y te lo escribe y probablemente sea lo relativamente, suficientemente bueno para lo que necesitas. ¿Está bien? Eh, Déjenme ver qué significa eso de crear una startup dentro de una empresa. ¿Qué significa eso de crear una startup dentro de una empresa? ¿Cómo ser Intel o I de Mercado Libre? Y porque muchas veces, de hecho, hay muchas empresas y corporaciones grandes que fomentan la innovación y la generación de spin-off. En el caso mío de Intel, había un área específica de innovación, se llamaba Software Pathfinding and Innovation, donde el objetivo era, en la unidad de negocio de software, crear pequeñas startups y nuevos negocios. Lo que pasa es que muchas veces en una empresa, como ahí mencionan Mercado Libre, Intel, son corporaciones grandes que vienen incluso como Mercado Libre de iniciar como una startup, ya no lo son una corporación, ¿sí? Y eso lleva a que se muevan más lento. Entonces muchas veces crean e incentivan a la innovación interna o la innovación abierta, trabajar interna es generar ideas y proyectos nuevos desde el trabajo de los empleados, que después puede terminar en un spin-off. ¿Sí? Hace unos días conocí a el gerente de transformación digital de una empresa desarrollista inmobiliaria que con el apoyo de esta empresa, de los fundadores de esta empresa desarrollista, crearon una startup a partir de un proceso y una solución tecnológica que crearon para solucionar un tema interno de esa desarrollista. Y lo generaron una nueva empresa y a ese gerente, que fue el que lo driveó, se convirtió en el CEO y ahí hizo un spin-off. Otra es que las corporaciones trabajan en innovación abierta, trabajando con startups para ser más ágiles, donde las startups no trabajan dentro del ruido y la burocracia de las organizaciones de esta corporación, donde tienen que trabajar en el día a día y no pueden enfocarse en innovación necesariamente.
¿Cómo está afectando la presencia del vibe coding en el contexto del desarrollo del software? ¿Debe ser usado como una herramienta de aceleración de los procesos o es un cambio de paradigma? Voy a darte mi opinión, Dan Hirsch. El vibe coding está bueno, pero la realidad es que cuando yo quiero desarrollar un producto que se lo voy a vender a millones de personas, ¿sí? A miles, cientos, millones de personas, tengo que cuidar la calidad, la seguridad, el compliance, etcétera. El vibe coding, o hablemos mejor de la generación automática de código, hoy con la IA, con no sé, Cursor, Claude, etcétera, ya se los dije antes, es fundamental que lo incluyan en sus procesos de desarrollo de software. Nosotros estamos yendo ya hace rato en mi empresa por un proceso de transformación en donde nosotros exigimos, digamos, exigimos en el buen sentido a nuestros desarrolladores que usen estas herramientas. Y todas las otras empresas que lideran en tecnología lo están haciendo también, porque es claro el beneficio. Solo que no necesariamente es que hay mayor productividad, se reducen tiempos, pero también hay que tener otros cuidados. Hay que empezar a revisar, porque todavía no es infalible, todavía revisar bien el código que se genera, cómo se integra, testearlo adecuadamente y cubrir esas consideraciones que mencioné, como por ejemplo, en muchos casos, seguridad. Imagínense en Bliss Divorce si yo no cuidase la seguridad, donde tengo básicamente a las personas declarando todo lo que tienen en su vida, desde lo personal, si tienen hijos, hasta toda la información que chupo de los bancos, sus cuentas, tarjetas de crédito, etcétera. Si yo no cuido la seguridad, puede ser un desastre de imagen y destruir a una empresa por algún evento que suceda. ¿Qué ecosistemas emprendedores para ideas de negocio recomiendan en Argentina? Y dependiendo de donde estés, yo estoy en Córdoba, hay un ecosistema muy, muy vibrante. De acá nace una asociación que se llama, por ejemplo, ACETEC, Asociación de Emprendedores Tecnológicos, pero que tiene miembros alrededor de Argentina. En Buenos Aires hay muchos lugares, pero también es ir y sumarte a eventos de emprendimiento, de venture capital, tratar de conectarse en ver noticias y eventos y participar y conocer gente. De vuelta, esto va a estar en una grabación. Voy a pasar mientras tanto, hay algunas preguntas, pero ya estoy leyéndolas directamente de web. Me pueden después, esto va a estar grabado y se los van a enviar por mail, pero también tiene el QR, me pueden contactar por LinkedIn y puedo seguir contestando preguntas después de esto. Sigo leyendo preguntas. A ver, déjenme ver por acá, perdón. Hay muchas preguntas. ¿Es viable acompañar en algún tipo de coaching, de desarrollo personal, profesional en pos de aumentar la calidad de los equipos en general? ¿O nos cerruchamos el piso? ¿Es viable? No, sí, el desarrollo, si entendí bien la pregunta de Ángel, sí, totalmente, siempre el desarrollo de tu equipo siempre tiene siempre uno tiene que trabajar en la mejora y el perfil de tu gente. Totalmente, puedes encontrar coaching o cursos o ofrecerle perdón, que también pueden venir de tu equipo. O sea, parte de lo que puedes generar para ese desarrollo puede venir desde adentro. Por ejemplo, nosotros tenemos una sesión semanal que nos juntamos como equipo en donde los miembros del equipo están invitados, y alguno tiene que hacerlo, a presentar un tema nuevo que estuve investigando, algo tecnológico o algo relacionado con tecnología o con el negocio, que nos dé valor agregado y que nos enseñe cosas. También puede terminar siendo un curso que alguien hizo y se lo recomienda al resto. Si sos una persona que tenés un budget restringido en una startup, tal vez es una manera de reconocer a alguien, es
elegir a una persona que hizo un muy buen trabajo, darle la oportunidad de hacer un curso que le interese, de una temática que le interese, que no necesariamente está relacionado con su trabajo, pero sí tal vez sí con el área de tecnológica, y una vez lo usás como reconocimiento y al mismo tiempo, eso, una vez que esa persona hizo ese curso y dice, sí, estuvo muy bueno, estaría bueno que los otros lo hagan, ahí puedes implementar una estrategia para dárselo al resto de la gente. Como una cuestión de mérito, pero también al final del día terminar dándoselo dentro de lo posible, de lo que es tu budget, eh, eh, a todos tus empleados. También puedes empezar a invitar a gente, no sé, como yo que estoy dando esta charla, bueno, incentivar a que la gente, venga gente, tal vez de tu red, de esa que construiste, decir, che, vos, amigo mío, que trabajaste conmigo en Intel 15 años, sos experto en encontrarle bugs a Windows. Estoy pensando en una persona, en un amigo mío. Venía a dar una charla sobre tu experiencia en eso. ¿Okay? Has alimentado la salud de tu equipo a partir de la confianza, pero además, ¿cuáles son tus drivers para retención de talentos? Sí, para mí, personalmente, el equipo es lo principal. De hecho, sin equipo no hay empresa. Aparte, ¿qué chiste tiene, qué diversión tiene crear una empresa sin gente alrededor? Esa es mi opinión, de vuelta, es la opinión de Dan Hirsch. Mi objetivo siempre ha sido, cuando creo una empresa, no ganar plata. Me encanta ganar plata y quiero ganar plata. Si no, pondría una ONG. Está bien. Pero ganar plata yo solo. Aunque me encanta hacer productos desde cero. Lo que más me gusta es cuando es el quilombo del inicio. Perdón, estoy diciendo. La ambigüedad del inicio de un proyecto. Cuando ya está muy estable, a mí ya tanto no me gusta. Pero eso que a muchos no le gusta, a mí me gusta esa ambigüedad. Tenés que confiar en tu gente y hay que crear, perdón, me divagué, y hay que alimentar esa confianza en la gente para poder salir adelante. ¿Está bien? No, me divagué un poco. Suele pasar, es la edad. A ver, déjenme ver otras preguntas. A ver, déjenme hacer un refresh de acá. Es una buena idea ofrecer tu producto gratis para conseguir. ¿Es buena idea ofrecer tu producto gratis para conseguir clientes y después cobrar? Sí, pero ojo, no necesariamente tenés que. Hay diferentes modelos de negocio, pero. Y hay que tener cuidado con el gratis. Vos lo que puedes hacer al principio, cuando lanzás un MVP, es decir, y cuando estás buscando clientes, es decirles, mira, yo te voy a dar a mi producto con hasta un 100% de descuento. ¿Okay? Y entonces lo vas a poder usar sin pagar. Es muy distinto decir gratis, porque es muy difícil dar algo gratis o de bajo precio y después subir el precio. Entonces, lo que tenés que hacer es tratar de entender la estrategia de cuánto sería, porque es parte de tu definición de negocio y sería mejor hacerlo antes de salir con un MVP, ya entenderlo, al menos tu pricing model o tu modelo de negocio inicial, y hay muchas variaciones, antes de sacar el MVP, porque también es importante si salís a buscar fondos, ¿okay? Porque los inversores te van a preguntar sobre eso. Entonces, pero eso no significa que si vas a cobrar, no sé, por lo que sea, una suscripción de $1.000 anuales a tus primeros clientes, porque van a trabajar sobre un MVP que todavía le falta desarrollar features y que te van a ayudar a validar a tu producto inicialmente y son muy importantes y pueden ser estratégicos, porque vos querés a la marca tal, si sos un B2B, a la marca tal que use tu producto, porque te va a ayudar a venderle a otros, que decirle que tenés de cliente a esta marca inicial, puedes decir, bueno, te voy a dar un descuento del 80%, no necesariamente gratis, y no necesariamente necesitas hacerlo gratis, ojo, un 80% de descuento para los primeros 6 meses o el primer año, ¿ok? Entonces, de vuelta, hay que tener cuidado con los modelos de negocio y estudiar bien cuáles pueden ser. El advenimiento aunque el modelo de negocio, por ejemplo, de consumición de APIs, ¿sí? En donde lo que pagás por lo que consumís no es nuevo, una cosa que trajeron los modelos de las empresas de inteligencia artificial es este concepto de consumir tokens. Y incluso se está evaluando para empresas de servicios, incluso las empresas de desarrollo, de servicios de desarrollo como la mía, incluso empresas como Globant, gigantes, están considerando esos modelos
para como nuevas alternativas. ¿Okay? A ver, ¿qué otra pregunta? Me alegra, Fabricio, que te haya dado ganas de volver a emprender. ¿Cómo puedo empezar a negociar una app ya desarrollada? No entiendo del todo la pregunta, pero si vos ya tenés una app creada, de vuelta, crear una app, hacer tecnología, ¿sí? Y eso, por eso también voy de vuelta, agarro el ejemplo de la IA. Hacer IA no significa crear un producto y resolver un problema y tener algo que puedas vender. ¿Sí? De hecho, la IA y todo lo que está haciendo las empresas grandes de IA está demostrando eso, porque yo no estoy en contra, e incluso invertiría como inversor en un emprendimiento en donde básicamente no crean su propio LLM, porque nadie, no todos pueden, la mayoría de la gente no puede crear su propio LLM, sino que se montan sobre modelos existentes, sea cual fuese la empresa, y agregan valor y tratan de resolver un problema. Pero si lo hacen demasiado obviamente, y no tan obviamente también, lo que está pasando hoy es que viene OpenAI y te saca la nueva versión y te mata el 80% de las nuevas startups que están usando AI. ¿Por qué? Porque se enfocaron en decir, yo uso AI para hacer esto, y en realidad se enfocaron más en que lo importante es el AI y no resolver un problema. El ejemplo, vuelvo a tomar mi ejemplo de Bliss Divorce. ¿Por qué? Porque yo estoy resolviendo un problema que no está resuelto hace 200 años. ¿Sí? Y lo estoy haciendo de una manera, y lo digo porque me siento muy orgulloso, de una manera completamente distinta, disruptiva. ¿Okay? Para eso utilizo inteligencia artificial. Pero también no solo utilizo inteligencia artificial, uso nuevas maneras y técnicas de user experience y de experiencia de usuario para darle una experiencia y un paso por ese proceso doloroso y complejo a una pareja de una manera mejor, más efectiva y más eficiente. ¿Está bien? Entonces, estoy encontrando la manera de generar el value, lo que se llama el value proposition. ¿Está bien? Espero que se entienda. Entonces, vos podés tener una app, pero lo que tenés que entender es, esa app, ¿alguien la necesita? Porque si nadie la necesita, entonces, o no lográs entender quién la necesita específicamente, esperá a venderla. Primero entendí quién la necesita, quién es, eso que dije de las buyer persona, el user persona, entendé, dedícale tiempo a entender qué es lo que vas a quién le tenés que vender y quién le va a ser útil. Ojo, puede ser algo que exista ya, estás resolviendo un problema existente, divorcio, la gente se divorcia hace muchísimo, ¿ok? O vos estás creando la solución a un problema que tal vez la gente no conoce. No sé, uno puede decir Airbnb. Uno puede decir, el problema era que los hoteles eran caros y no sé qué, qué sé yo, pero al final crearon un nicho nuevo, en cierta manera. Y ellos generaron parte del negocio. Incluso cuando empezaron, el negocio era otra cosa, el negocio era cobrarle a la gente por sacar las fotos lindas de los departamentos que estaban poniendo. Eso fueron pivoteando y mutando y aprendiendo. ¿Sí? Y eso es otra cosa, lo que ya lo mencioné. Tenés una app, la lanzás. Bueno, aprende. Si la vas a largar, habiendo estudiado, espero, a quién se la vas a vender, después hay que aprender de eso. Hay que entender, ustedes tienen que saber quiénes son los usuarios de sus productos. ¿Cómo se logra eso? Uno, hablando con sus usuarios, haciendo estudios, pero también existen herramientas. Existen herramientas que vos podés integrar, no voy a dar marcas acá, pero herramientas que podés integrar en tus aplicaciones, en donde, por ejemplo, podés ver las grabaciones de los usuarios usando tu app, donde hacen clic, donde van de un lado a otro, y como siempre pasa, te sorprende de que decís, ¿por qué se está haciendo clic acá cuando el botón está acá? ¿No? Y bueno, pero vas aprendiendo de la experiencia y puedes reaccionar antes de que se generen problemas incluso. Son muy interesantes esas aplicaciones, no solo ves las grabaciones, sino también captura un montón de malas cosas que pasan automáticamente y te lo va informando, e incluso también captura errores y problemas. Entonces, eso incrementa, mejora muchísimo la experiencia. Pero todo se trata de conocer. Yo me he pasado horas
mirando las grabaciones en Bliss Divorce, entendiendo cuáles eran los problemas, por ejemplo, de las personas porque llegaban en el funnel inicial de onboarding hasta un cierto punto y se me caía. ¿Sí? Yo medía cuánta gente llegaba a ciertos momentos de la aplicación y llegaba un punto que se caían. Se caían significa dejaban de usarla. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? Y bueno, entonces investigando, etcétera, entonces cambiando eso, mejorando esa experiencia, logré un incremento de 20, de 40 a un 20% de perder gente, digamos, bajé eso. Incluso en la página de web, fue drástico cuando hicimos un cambio en donde en vez de tener que hacer 2 clics para hacer sign up, solamente tenía que hacer un clic, parece una pavada, pero el texto también del botón me cambió en un 30% la adquisición de sign-ups en un producto. Pero bueno, son temas complejos de desarrollo de producto. A ver, ¿qué otras preguntas tengo acá? Con el inglés, ¿cómo te manejas? ¿Cómo lo aprendiste? El inglés es fundamental. Lamento decirlo, yo lo aprendí porque también cuando en mi vida académica, cuando hice mi doctorado, tenía que escribir los papers, presentarlos en congresos internacionales, más allá que estudié inglés desde que era chico, mis padres me mandaron a inglés, sí o sí aprendí a escribir papers y me relaciono con gente alrededor del mundo y ese es el lenguaje, es inglés. Y al mismo tiempo en Intel me pasó lo mismo, tenía que trabajé con gente desde Estados Unidos, Latinoamérica, Europa, Rusia, Japón, todo lado, China, India, entonces no queda otra. Yo les recomiendo altamente que inviertan en entender el inglés porque también les va a abrir las puertas de otros mercados. Acá tengo también algunas de las preguntas anteriores, por ejemplo, relacionado con eso. En mercados saturados, Estados Unidos y Europa, ¿todavía hay oportunidades? Esas fueron preguntas iniciales. Yo no creo que esté saturado. Hay mucha competencia, pero hay muchas oportunidades. Hay momentos más difíciles y momentos más fáciles para vender servicios desde el exterior. En este momento no sabría cómo calificarlo. Yo creo que hay muchas oportunidades. Aunque un ejemplo negativo, en este momento estoy perdiendo un cliente en Estados Unidos en el área de Health Tech, una solución relacionada con la diálisis de pacientes, en donde lo estoy perdiendo porque tienen que aplicar a una grant del gobierno y el gobierno actual dice que la gente que desarrolla el producto tiene que no solo ser una empresa de Estados Unidos, que eso no sería un problema, sino que tiene que vivir en Estados Unidos. Y no voy a la parte política de eso, pero bueno, es lo que me está afectando. Pero bueno, pero hay muchísimas oportunidades. A eso mismo, del mismo tiempo, sigo consiguiendo clientes en Estados Unidos. Tenemos ventaja competitiva desde Latinoamérica por el uso horario y por los precios. Igual no se regalen. Yo le digo a la gente con la cual yo hablo, posibles clientes, uso la frase que tiene doble sentido en inglés, es we are not expensive, but we are not cheap, ¿ok? No somos caros, pero no somos baratos, porque también estamos compitiendo con Asia en Latinoamérica, por ejemplo, India, Pakistán, y nunca vamos a competir con con los números de gente que tienen y con esos precios. Pero yo les aseguro que vamos a competir en liderazgo, en calidad, si todos ustedes se toman las cosas seriamente. ¿Está bien? A ver, ¿qué otra pregunta? Quedan 5 minutos, voy a ser respetuoso con los tiempos de todos. Primero, quiero recordarles, la grabación de esto va a recibirlas en el mail. Les quiero pedir un gran favor, esperen que voy a poner de vuelta esto por si no vieron el QR. Esto es con gusto, después podemos conectar y charlar, pero quiero agradecerles todo, de vuelta a Grow Factory por invitarme. Les quiero pedir que por favor voten entre el 1 y el 10 qué les pareció la charla. Espero no haberlos aburrido o apabullado.
y que les haya servido. De vuelta, quiero repetir algo muy importante. Esto es una experiencia propia, es el espejo retrovisor y lo que a mí me queda todavía, como dije, 140 años, así que mucho para adelante. Construyan su propio camino, no renieguen del que vienen. Solos no se puede. Júntense con otra gente que hace lo mismo, desarrollen su network y póngale ganas, ¿ok? Y si puedo ayudarlos en algo, los voy a ayudar. De vuelta, voten por favor de 1 a 10 qué les pareció esto, con honestidad, si les gustó, no les gustó. Vi alguno, hasta acá llegué cuando estuve hablando de mi historia. Así que bueno, puedo ser aburrido tal vez para algunos. Si dan feedback de 1 a 10, además de la grabación, acá la gente de Crossgo me dice que van a recibir de bonus un checklist de cómo desarrollar comunicación con clientes, que es bastante interesante y es un punto difícil. Yo mismo se los aseguro. No es fácil la comunicación con clientes, así que bueno. ¿Qué más? Me quedan 3 minutos. Voy a contestar alguna pregunta más. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Cómo ves el fenómeno de la hiperautomatización con IA en cuanto a YouTube? No te entendí muy bien la pregunta, pero creo que se relaciona con la que contesté anteriormente. El tema de hay que incorporar IA en los procesos es una necesidad y un requerimiento. Lo importante es entenderlo e integrarlo en tus procesos, no para reemplazar a la gente, sino para asistir a tu equipo. ¿Ok? De vuelta, por favor, voten de 1 a 10, siendo 10 lo mejor y 1 lo peor. Entonces, se agradece mucho que sigan votando un poco más. Así le ayudan a la gente voten acá en el chat. Entiendo que voten en el chat. Así que les pido un poco más de tiempo. Mientras tanto voy contestando alguna pregunta, pero les pido, por favor, voten en el chat. Voten acá mismo en el chat. Pongan 1 o 10, de 1 a 10 en el chat. ¿Ok? A ver, ¿alguna pregunta más? ¿En qué redes o por qué medios recomendás buscar clientes? Y ¿dónde recomiendo? Bueno, yo por ejemplo ahora, mucho he buscado clientes a través de mi red personal. Eso se traduce en el ecosistema local, en toda la que he construido a través de todas mis experiencias laborales, empresas. Hacia afuera, LinkedIn, mucho LinkedIn. De vuelta en construir una red de conexiones en LinkedIn. Y ahora, por ejemplo, también estoy trabajando con gente que hace lead generation, ¿sí? Automatizado, en más volumen, ¿ok? A través de LinkedIn, de mi red, utiliza mi red. También se puede pagar por publicidad en LinkedIn y hacer alguna campaña, pero ahora, que eso también lo estoy haciendo para otra temática. Pero, por ejemplo, ahora para todo el tema de Fractional City, por ejemplo, tengo 2 campañas funcionando hoy. Para darles un ejemplo concreto, una campaña hacia Estados Unidos para los servicios de Fractional CTO, que ahí es un concepto más conocido y quiero tener más clientes en Estados Unidos. Y la otra campaña que estoy haciendo es a Paraguay. ¿Por qué? Porque con mi empresa, Skater Elephant, hicimos landing en Paraguay desde marzo, y ya tenemos una empresa creada ahí, fue nuestro primer paso de expansión. ¿Por qué? Porque Paraguay está cerca, desde Córdoba a Paraguay, Asunción, hay 1 hora y cuarto de avión, hay un lindo ecosistema de negocio, no es el ecosistema más grande que hay, obviamente no es Brasil, no es México, pero la industria en Paraguay ha crecido muchísimo en los últimos 10, 15 años, una economía estable. La gente paraguaya se ha ganado mi corazón en el sentido de la profesionalidad y las ganas de innovar y crear y mejorar en tecnología y en transformación de sus procesos en diferentes empresas. Así que ha sido una experiencia genial y la estamos desarrollando. Entonces, además de nuestro trabajo presencial de ir y venir a
a Paraguay, porque ya tengo una empresa ahí, estoy acompañando, reforzándolo con una campaña orientada en LinkedIn a través de mis contactos de lead generation. Ese es un ejemplo. Brasil es un mercado, ya que está, un mercado accesible, ni. Brasil, a ver, un poco de cuál es el mercado de desarrollo de tecnología. Argentina es creo que sigue siéndolo, el exportador más grande de conocimiento y tecnología, desarrollo de tecnología de Latinoamérica. Exportador. Argentina es para aquellos que son argentinos, Argentina es un buen mercado para probar tu MVP, lanzarlo localmente y probarlo en general. Si puedes hacerlo también hacia afuera, mejor, pero digamos, es el beneficio de tenerlo local. Eso cada uno lo hace, eso se traduce a cada uno de ustedes en su propio lugar que estén. Como mercados, Brasil, México, incluso Colombia probablemente son mucho mejores mercados, pero en general para ir hasta a México y a Brasil especialmente, también por el tema del idioma, en Brasil es el mercado, creo que viene así primero y después México, el mercado más grande de Latinoamérica de tecnología, pero es hacia adentro, es el mercado, alimenta el mercado interno. Entonces lo que tienen para llegar a Brasil se necesita un partner local, necesita alguien que haga desarrollo de negocio localmente. Eso también aplica para Estados Unidos. Yo todavía no lo he logrado, honestamente, no he encontrado a la persona justa, he probado. Relacionado con la pregunta anterior, también tener una persona localmente desarrollándote negocio, o sea, donde fuese, es muy fuerte. En Paraguay lo tenemos, que también a la gente paraguaya le gusta entender de que vos estás ahí presente. Pero bueno, Brasil es un desafío porque hay mucha tecnología y desarrollo hacia adentro. Entonces necesitas hacer landing y probablemente tener una persona y abrir una oficina y tratar de venderlo. No es la regla, no necesariamente es la regla de oro, pero es relativamente lo más probable que tengas que hacer. A ver, voy a hacer unos minutos más. ¿Alguna otra pregunta? Sigue habiendo 51 personas. Gracias por seguir quedándose conmigo y no aburrirse. ¿Cómo se puede cobrar al cliente? ¿Existen tarifas? ¿Se cobre proyecto o por hora? Creo que te referís a empresas como la mía, donde ayudas a otras empresas a hacer el desarrollo de software. Depende del tipo de... Vos podés cotizar por hora, pero por ejemplo lo que nosotros hacemos por ejemplo, cuando voy en fractional CTO, es más un retainer por el valor que yo doy, por el valor agregado que doy. Porque yo muchas veces entro a ayudar a los fundadores, incluso en una etapa temprana donde ni siquiera tienen el MVP, tienen un deck. Incluso con la experiencia que tengo los ayudo a hacer fundraising, a juntar fondos, a la DEC, a definir el producto, el equipo, la estrategia, etcétera. Incluso me meto en estrategia de negocio. Entonces ahí defino un retainer. Me puede llevar en un momento 20 horas, 40 horas, más o menos se calcula en base a ciertas horas mentalmente, pero digamos, no es por hora, porque lo mío no es por hora, porque a veces tengo que trabajar 40 horas en un momento, otro 20. Por ejemplo, en esta startup de salud de Estados Unidos, logramos la registración del producto en la FDA, en Food and Drug Administration, que no es ninguna pavada, fue un proceso de meses en donde hubo varios meses en donde tuve que poner un esfuerzo muchísimo mayor para todo ese proceso y no le cobré distinto. En el rol en el rol mío de CTO, que es un rol de liderazgo, ¿sí? Eso no significa que todos los clientes lo acepten, ¿no? Que lo tienen que entender también, pero bueno, eso es lo que yo sugiero para ese tipo de roles. Después para equipos, en general lo que hago, si meto un equipo de producto que es completo, se adueña completamente del desarrollo de producto, es el equipo completo, que a veces me pasa muchas veces con esta startup early stage, es más un valor, que lo calculo en base a una hora, pero no le estoy diciendo el valor, pero es mi posición, no todos hacen esto, un valor por el equipo, porque el equipo lo conformo con, vos necesitas, en base al problema que tenés, y para esto que tenemos que construir, necesito un líder técnico, un arquitecto, 2 desarrolladores senior, necesito un product designer para una fase inicial, al principio 100% y después en los siguientes, por los 2 primeros meses, después 50%, necesito una Scrum Master y un Product Owner
cosa por el estilo, todo eso te cuesta X por mes, ponele. Pero no te voy a decir, cada uno de estos desarrolladores cuesta esto, no, porque a veces lo quieren, pero yo no lo doy cuando es así, porque no se trata de que te estoy vendiendo un individuo, te estoy vendiendo un equipo que te lleva a una solución. ¿Está bien? Lo que sí, si haces staff augmentation, es dar simplemente, que es un modelo válido, a una persona necesita incrementar su equipo que ya tiene existente, ¿sí? Con gente de afuera, bueno, es decir, sí, te cobro esta persona X cantidad de dólares por hora y listo, y esta persona te cuesta eso. Pero depende. De hecho, pero como lo mencioné antes, incluso empresas como Globant están moviéndose a modelos más de consumo. Tengo un equipo y te doy un equipo y lo consumís. Como estás consumiendo la AI por la API, y te consumís token, bueno, te consumes tokens de un equipo. Así que está mutando mucho todo esto. Y está empezando a ver también el trabajo de humanos con agentes, combinado con tecnología. ¿Sí? Nosotros hacemos cierto tipo de trabajos de diagnóstico en empresas en donde combinamos tecnología y humanos. Entonces, eso se paga por un precio fijo y lo que vendes es el resultado, independientemente de cómo se compone la célula que estoy metiendo en tu empresa. ¿Ok? Gente de Growth, sigo, 3 minutos más. ¿Qué recomendás para empresas que están iniciando en Argentina y estén cerca de posibles crisis? Perdón que me ría para los que no son de Argentina. Tengo 55 años. ¿Quién me preguntó esto? Juan Ignacio. Eh, Vivís en Argentina. Ya pasé por todas las crisis, muchas crisis, no todas, en estos 55 años, incluido la hiperinflación, donde tenía que mencioné, mi primer trabajo en Intel, en donde de un día para el otro, en una mañana, de repente lo que era mi sueldo no me alcanzaba para pagar el colectivo de los próximos 2 días. Siempre vivimos en crisis. Entonces, ¿qué es una ventaja? Vos lo que tenés que hacer es pensar a pesar de la crisis. No podés planear para la crisis. Vos tenés que pensar un producto. Si tu producto depende de la crisis, es difícil lo que te estoy diciendo, ya lo sé, pero si tu producto depende de la crisis, algo está fallando. Tenés que repensarlo. Incluso si vas a querés hacer una startup, sea la cual fuese, de base tecnológica, que sea una startup de verdad de crecimiento exponencial, eso significa que Argentina puede ser tu mercado para validar inicialmente, pero vos tenés que pensar tu producto para ir más allá de Argentina. Entonces vas a tener que definir una estrategia, aunque sea no inmediata, pero a corto, mediano y largo plazo, que incluya el ir hacia otras geografías en donde no hay crisis y en donde tu producto sigue siendo válido y lo puedes vender. Si no, tal vez tenés que repensar un poco las cosas. ¿Se entiende? Pero después, shit happens, perdón por la frase, pero bueno, nadie pudo prevenir una pandemia. Hay gente que se fundió en ese tipo de crisis y hay gente que prosperó. Un Zoom, por ejemplo, este tipo de sistemas que estamos haciendo todos online, en ese momento no tanta gente lo hacía, tal vez los tecnólogos, nosotros ya lo hacíamos hace años, pero no todos. A mí me benefició. La gente justo ya había salido Bliss Divorce, era todo online el divorcio. Entonces tuve muchos casos en la pandemia de gente, además de que se incrementó el divorcio. Pero bueno, pero por ejemplo, mi solución estaba preparada, otras no. Bueno, algunas tuvieron que pivotear, otras se cayeron. A veces las crisis, les conté, mi primera startup se murió con la crisis del 2001 y no hubo manera. Está bien. Bueno, son las 19:40, ya nos pasamos 10 minutos del tiempo, no quiero abusar de ustedes y gracias por haber todavía estar 45 personas acá conectadas. Ha sido un gusto y bueno, me contactan por LinkedIn y denme tiempo si hay muchas preguntas y contactos, pero les prometo que les responderé a todos. Ha sido un gusto. Libros, libros, libros. Sí, Benji, hay muchos libros para recomendar, pero googlea, preguntale a ChatGPT, escribime,
pero también construir tu propia experiencia. No digo que no sirvan los libros, todo lo contrario, tengo muchos libros, ¿sí? Pero la idea era otra acá. Gracias.